Bueno, jóvenes, a ver, hasta aquí todo lo del primer periodo está terminado. ¿Qué significa? Evolución de la genética, historia de la genética, eh, transgénicos, eh, el ADN, todo lo que se refiere al ADN, su duplicación, su replicación, su transcripción, su traducción, las bases químicas de la herencia, que es una ribosa, una desoxirribosa, una purina, una pirimidina, ATGC, los codones, la estructura del ADN. Luego hemos visto cromosomas, número de cromosomas, forma del cromosoma, qué son los ideogramas, qué son los cariotipos, y la anterior clase, aberraciones cromosómicas, qué es una aberración cromosómica, qué es una translocación, una inversión, una deleción, una euploidía, una aneuploidía. Todo eso está hecho. Ahora vamos a las leyes de la genética. Hemos dicho que Mendel fue el que descubrió la genética. Entonces, él en 1900 que se redescubre en realidad todo lo que él ha hecho, empezamos a ver realmente que los genes interactúan entre sí. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Palabras y conceptos clave. Genes. ¿Qué son los genes? Y van de a pares. Cada par se llama alelo. Hay un alelo diferente. Locus es un lugar. ¿Qué es fenotipo y qué es genotipo? Fenotipo es lo que se ve. Ojos de color azul, ojos de color café. Y el genotipo son los genes que van de a pares, que dependiendo de los genes, uno va a tener ojos azules, ojos cafés, ojos negros. Igual, el pelo, color de pelo negro, ¿de qué depende? Del genotipo. Y el genotipo viene por los genes, por los alelos que vienen de a pares, y esos tienen una proporción fenotípica y una proporción genotípica. ¿Cuántas personas de ojos negros hay? ¿Cuántas personas de genes? ¿Cuántos genes de ojos negros hay? Y los genes pueden ser, como vienen de a pares, pueden ser homocigotos o heterocigotos. Su nombre lo dice, homo, igual. Por eso es homosexual cuando están entre dos hombres, homosexuales, se dice. Y el que es una pareja hombre y mujer es heterosexual, ¿verdad? Lo mismo es aquí. Homocigotos, los dos alelos son iguales. Heterocigotos, los alelos son diferentes. Siempre los genes van en parejas, igual que los cromosomas. Por lo tanto, eso tenemos que saber. Estas son las palabras clave que tenemos que saber. Y eso lo pueden ver en Wikipedia, en Internet. ¿Qué es gen? Unidad hereditaria que controla el fenotipo. ¿Qué es alelo? Cada una de las formas alternativas que puede tener un gen de un carácter. Por ejemplo, el gen que regula el color de la semilla de la arveja tiene dos alelos. Uno que determina el color verde, porque las semillas pueden ser verdes o amarillas, y el otro amarillo. Entonces, Mendel justamente trabajó con arvejas, hizo un trabajo súper. Hizo miles de cruzamientos y lo primero que él hizo fue cruzar líneas, lo que hizo fue crear líneas puras. Entonces, sus líneas puras eran homocigotas, todas iguales. Por lo tanto, si cruzaba verde con verde, daba verde, amarillo con amarillo, daba amarillo. ¿Está bien? Entonces, eso es un alelo. El carácter cualitativo es aquel que presentan formas alternativas claras, fáciles de observar, blanco, rojo, liso, rugoso, alas largas, alas cortas, plumas rizadas, plumas no rizadas, orejas caídas, orejas levantadas, presencia de cuernos, ausencia de cuernos. El carácter, por ejemplo, el color de la piel, del color de la arveja, está regulado por un par de genes, y cuyas formas alélicas, o sea, es un gen nada más, pero tiene dos formas alélicas. Una que es mayúscula y otra que es minúscula. Siempre es así, una letra es mayúscula y la otra es minúscula.
Genotipo, conjunto de genes que contiene un organismo heredado de sus progenitores. Y todos nosotros somos diploides, que quiere decir que la mitad de nuestros genes viene de nuestra mamá y la otra mitad viene de nuestro papá. Fenotipo, manifestación externa del genotipo, es decir, la suma de los caracteres observables de un individuo. El ambiente de un gen lo constituyen los otros genes, pero bueno, lo importante es que entiendan que el fenotipo es la manifestación externa del genotipo y el genotipo es el conjunto de genes. Locus, lugar quiere decir, lugar donde se encuentra cada gen a lo largo del cromosoma. Este es el locus. Y el plural de locus es loci. Homocigoto, este es un homocigoto, miren. A mayúscula, homocigoto. A minúscula, homocigoto, que es el mismo gen, el mismo alelo juntos. Cuando el alelo es diferente es heterocigoto, a mayúscula, a minúscula. Entonces, eso es lo que tenemos que saber. Homocigoto, heterocigoto. ¿Qué otras cosas importantes tenemos que lidiar? Por ejemplo, estas son preguntas de examen. Dígame la proporción fenotípica de la F1, la proporción fenotípica y genotípica de la F2. ¿Qué significa F1, F2? Aquí yo tengo los papás, generación paternal, P. Cuando un padre se cruza con una madre, nace un hijo, la primera filial. Cuando ese hijo se convierte en padre, sale la segunda filial, o sea, sería la generación. Ustedes, por ejemplo, son la generación 1 de su papá. Cuando ustedes tengan hijos, van a ser la generación 2 de su papá, porque su papá primero los tuvo a ustedes y ustedes a sus hijos. Entonces, esto es F1, F2, F3. Y luego vienen los genes, las diferentes formas de interacción génica que existe. Hay 7, como les dije el lunes, 7 tipos de interacción génica que vamos a estudiar. Dominancia y recesividad, codominancia, alelos múltiples, alelos letales, epistasis, pleiotropía y herencia ligada al sexo. 7 cosas que tenemos que aprender. Y lo vamos a aprender haciendo cruzamientos monohíbridos, dihíbridos y trihíbridos. Mono quiere decir 1, di 2, tri 3. Hasta aquí vamos a hacer nosotros, porque con estas 3, inclusive solo con estas 2, podemos manejar el cuadrado de Punnett, que les voy a enseñar, que algunos ya saben. Y vamos a ver probabilidades. Cuando es 3, 4, pentahíbridos, porque hay gran cantidad de genes, es imposible ya manejar un cuadrado de Punnett y hay que trabajar con matemáticas puras o con, ahora por ejemplo en la genotipificación, con programas estadísticos enormes, porque la cantidad de genes es inmensa. Pero nosotros para este segundo periodo solamente vamos a ver mono y dihíbridos y luego vamos a ver cómo se trabajan con trihíbridos. Vamos directo. Número 1, ya les he dicho, ustedes tienen que tener en su carpeta un trabajito de 2, 3, 4 páginas de la biografía de Mendel, quién era Mendel, qué hizo Mendel y los experimentos de Mendel y sus leyes de Mendel. ¿Qué hizo Mendel? Como les digo, él creó líneas puras y cruzaba las puras con las puras. Si una pura se cruza con una pura, va a salir puro. Pero el experimento en sí fue cuando él cruzó una línea con otra línea, un homocigoto con otro homocigoto. Y ahí fue donde él empezó a colectar gran cantidad de datos de esos padres, F1, F2, F3. Y en la época que él trabajó no había computadoras, no había ni una pinche calculadora normal, nada. Entonces, es increíble cómo él pudo tabular tanta información y sacar sus leyes. Una ley es cuando la ley significa que eso se cumple siempre, ¿no ve? Y la primera ley de Mendel es la de dominancia y recesividad. Resulta que como los genes van de a pares, A mayúscula, A minúscula, o los 2 A minúscula, o los 2 A mayúscula, uno de ellos domina.
¿Qué quiere decir? Que el otro no se expresa. Un ejemplo que no es cierto, pero a ver, vamos a ver. Yo tengo ojos negros, por decir. Mi papá tiene ojos negros y mi mamá tiene ojos azules. ¿Por qué no he sacado ojos azules y he sacado ojos negros? Porque el gen negro domina al azul. Entonces mi papá me ha dado un gen negro, mi mamá me ha dado un gen azul, pero como yo soy heterocigoto, no tengo el A mayúscula y A minúscula, y el A mayúscula es el dominante, domina el color negro sobre el azul. Entonces la primera ley de Mendel se explica con un cruce monohíbrido. Entonces vamos aquí a aprender a hacer un cruce monohíbrido. Y esto es lo que hizo Mendel. Miren, está en inglés, pero lo vamos a traducir. Generación paterna. Él cruzó un homocigoto con con otro homocigoto. Este homocigoto daba la semilla lisa y este homocigoto daba la semilla rugosa. Miren, como somos individuos, nuestros cromosomas y nuestros genes vienen de a pares, por eso somos diploides. Pero cuando vamos a formar un gameto, solamente va a pasar la mitad de nuestros genes. Por lo tanto, no va a pasar SS, sino S. No va a pasar SS minúscula, sino S. Y aquí es justo lo que hablábamos del síndrome de Down. Cuando ocurre esto, no hay esta no disyunción. Y en vez de haber un S, se vienen las dos S. Cuando estas dos S se juntan con otra S, se forman tres S. Eso es un triploide. Ese es el síndrome de Down. Pero aquí está normal. Los gametos se forman de forma normal y en vez de tener SS, solamente hay un espermatozoide con S y un óvulo con S minúscula. ¿Qué hacen los gametos? Se juntan. Esa es la función de los gametos. La función del óvulo es recibir el espermatozoide y la función del espermatozoide unirse al óvulo. Entonces se unen. En el momento en que se unen, se forma otro individuo, la generación F1, filial 1. Y miren lo que pasó. Un padre homocigoto se cruza con una hembra homocigota. Sus gametos dan solamente lo que es, aquí es S mayúscula y aquí es S minúscula, pero cuando se juntan estos dos, se forma una generación F1 que no es homocigota, ni de S mayúscula ni de S minúscula, sino es heterocigota. Entonces, genéticamente no es igual ni al padre ni a la madre, es único porque es heterocigoto. Pero miren, fenotípicamente es igual al padre. Entonces, cuando Mendel vio eso, dijo, oh, se absorbe, desaparece esta condición, esta se absorbe y solamente aparece lisa. Entonces, esto es lo que ahora se llama dominancia. Por eso es mayúscula, también se pone. La S mayúscula domina a la S minúscula. Cuando está la S mayúscula y la S minúscula, este no se expresa. Desaparece este fenotipo en la F1. Y miren, ¿cuál es la proporción fenotípica? El 100% de los hijos de estos van a ser lisos. Fenotípico, lo que se ve. Y genotípicamente el 100% de los hijos de estos va a ser heterocigoto. ¿Está bien? Cuando se cruzan entre F1, o sea, entre estos animales, en este caso estas arvejas, ya no van a ser homocigoto con homocigoto, va a ser heterocigoto con heterocigoto. Por lo tanto, aquí miren, este individuo daba un solo tipo de espermatozoides. Este animal o esta vaca o esta arveja, organismo, daba un solo tipo de óvulos. Ahora, este que se va a cruzar con él mismo, o sea, genéticamente iguales, un S mayúscula, S minúscula, se va a cruzar con un S mayúscula, S minúscula, con el mismo, quiere decir, va a formar ya no un solo tipo de gameto, sino dos gametos. Puede formar un gameto S mayúscula y puede formar un gameto S minúscula.
Y lo mismo este. Entonces el papá ahora aquí ya no va a dar un gameto, sino dos, y la mamá ya no va a dar un gameto, sino dos. ¿Y qué se hace? 2 por 2, 4 tipos de hijos van a poder tener estos gametos, dependiendo que si este espermatozoide se junta con este, si este espermatozoide se junta con este, si este espermatozoide se junta con este óvulo, si este espermatozoide se junta con este óvulo. ¿Cómo se hace? Este es el tablero de Punnett, que enseguida vamos a ver cómo se pone. Pero se ponen aquí los genes que da el padre, el esperma, ya el padre da, y se pone, miren, primero S mayúscula y luego la S minúscula, y luego los óvulos, los huevos que da la mamá, S mayúscula y S minúscula. Y luego, ¿qué hacen? Los gametos se juntan, el espermatozoide entra al óvulo, y si entra este con este, va a ser un SS. Si entra este con este, va a ser un S mayúscula, S minúscula. Si entra este a este óvulo, va a ser igual S mayúscula, S minúscula. Y si entra este espermatozoide a este óvulo, va a ser SS minúscula. Este es el tablero de Punnett. ¿Y esto qué significa? Que va a haber del 100%, 25% va a ser homocigoto dominante y de fenotipo liso. 25% va a ser homocigoto recesivo y de fenotipo rugoso. Y 50% va a ser liso heterocigoto. O sea, vuelve a aparecer esta característica que había desaparecido aquí. Y eso es lo que sorprende a Mendel. Dice, volvió a aparecer de nuevo lo del abuelo, lo de la abuela aquí. ¿Y saben qué? Es una ley. ¿Por qué? Porque siempre va a ser igual. Ahora veamos el fenotipo. ¿De cuántos lisos vemos aquí? 3 de 4. 3 cuartos. 75% van a ser lisos. Liso, liso, liso. Iguales fenotípicamente. Y 25% rugosos. O sea, 3 cuartos van a ser lisos, 1 cuarto va a ser rugoso. Para que vean que esas son las proporciones. Pero si veo los genotipos, es diferente. Yo solo veo el fenotipo, pero aquí yo sí sé cuál es el genotipo. Dice, hay 25% o 1 cuarto homocigoto dominante, 2 cuartos, la mitad, 2 de 4, 2 cuartos heterocigotos y 1 cuarto homocigoto. Entonces, miren, con este simple ejemplo hemos visto la proporción fenotípica y la proporción genotípica. En la F1 la proporción fenotípica es 100% liso, todos son lisos, y 100% heterocigotos. Cuando se cruzan este con este, 2 heterocigotos, la proporción fenotípica siempre va a ser, cuando es dominante y recesivo, 75%, 3 cuartos lisos, 1 cuarto rugoso. Y la proporción genotípica siempre va a ser 1 cuarto homocigoto dominante, 2 cuartos o 1 medio heterocigoto y 1 cuarto homocigoto recesivo. Esa fue la primera ley de Mendel. ¿Lo ven? ¿Qué dice? A esta ley se llama también ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación, y dice que cuando se cruzan 2 variedades de individuos de raza pura, ambos homocigotos, para cualquier carácter, todos los híbridos de la primera generación son iguales. Aquí está, todos son iguales, el 100% igual. Mendel llegó a esta conclusión trabajando con una variedad pura de arvejas que producían semillas amarillas con verdes. Al hacer el cruzamiento entre estas, obtenía plantas amarillas. Aquí está, esto hizo Mendel. Eran varias características. Uno era rugoso, liso, y esto es color. Un papá amarillo, por eso, y esto es importante decir, si voy a hacer el carácter amarillo, le pongo la primera letra de A, de amarillo. Pero aquí ya no le pongo verde, le pongo la misma letra. Hay algunos que se equivocan y ponen A y a esto V, A de amarillo, V de verde. No. Si yo elijo la letra A de amarillo, tengo que hacer que sea la otra A minúscula. Dice que un padre amarillo homocigoto se cruza con una hembra verde homocigota. Este va a dar un gameto A,
este va a dar un gameto A. El 100%, todos los hijos de este cruzamiento van a ser amarillos. ¿Por qué? Porque el gen A domina al verde, el verde no se expresa y todo va a ser amarillo. Va a ser portador del gen verde, pero no va a expresar el color verde. Y genotípicamente es diferente al padre y a la madre porque este es homocigoto, este es homocigoto, este es heterocigoto. El polen de la planta progenitora, bueno, aquí vayan leyendo ustedes eso, esto es lo mismo, esto es lo mismo. ¿Qué dice la segunda ley de Mendel? Que hay una separación y disyunción de los alelos, o sea que hay una separación independiente de los alelos. ¿Qué significa esto? Que este se va a separar y este se va a separar. En cada espermatozoide puede ir A o A, y en cada óvulo puede ir A o A. El experimento de Mendel tomó plantas procedentes de las semillas de la primera generación, o sea, estas semillas que ya no eran homocigotas, sino heterocigotas, pero que eran amarillas todas, las cruzó entre sí, las polinizó entre sí. ¿Y qué es lo que obtuvo? Obtuvo semillas amarillas y otra vez volvió la verde. Aquí miren, amarillo que amarillo, ¿por qué tiene que salir verde? Porque son portadores del gen verde. Y el gen verde, como es recesivo, no se expresa. Y justo salía en una proporción fenotípica siempre igual. 3/4, o sea, el 75% de los hijos amarillos y un 25% recesivo verde. Eso es lo que es la proporción fenotípica. 3/4, 1/4, 3 de 4 amarillo, 1 de 4 verde. Y la proporción genotípica ya es otra cosa. Este es AA, este es homocigoto, 1/4 homocigoto A mayúscula, AA este verde, 1/4 homocigoto verde recesivo, y A con A heterocigoto, A con A este es heterocigoto, 50% de heterocigotos. Por lo tanto, la proporción fenotípica es 3/4, 1/4, y la genotípica es 1/4, 2/4, 1/4. ¿Cómo se interpreta? Los dos alelos distintos para el color de la semilla no se han mezclado ni han desaparecido. Simplemente ocurría que no se manifiestan los dos. Cuando el individuo de fenotipo amarillo AA forme sus gametos, se van a separar los gametos y va a formar espermatozoides que van a dar color amarillo y espermatozoides que van a dar color verde. Cuando se junten con los óvulos, que los óvulos también van a dar óvulos que van a dar amarillo y óvulos que van a dar verde, se van a reunir dependiendo y van a formar siempre 3/4 amarillos, 1/4 verde. O sea, esa es una ley. Aquí está, ¿ven? Dan los genes AA, y siempre va a dar 3/4 amarillos, 1/4 verde. Y lo genotípico ya es unir A con A con A con A minúscula, minúscula, minúscula. El genotipo va a ser 1/4 homocigoto AA, 2/4 heterocigoto y 1/4 homocigoto recesivo. Entonces, jóvenes, hay dos cosas: proporción fenotípica y proporción genotípica. Esas son las preguntas de examen. ¿Saben cómo son? Determine si una arveja es de color amarillo y es heterocigota, genotípicamente se cruza con otra igual amarilla que también es heterocigota, determine cuál es la proporción fenotípica y genotípica de este cruzamiento, de la F2. Esas son las preguntas de examen. Bueno, Mendel hizo otra prueba, retrocruzó para ver qué hizo. ¿Qué es esto de retrocruzó? Cruzó un padre con su hija. En el caso de los genes que se manifiestan en herencia dominante, no existe diferencia aparente entre los individuos heterocigotos. ¿Qué quiere decir? ¿Este de qué color es? Amarillo. ¿Este de qué color es? Amarillo. ¿Cuál es diferente? Ninguno, los dos son amarillos. Y este, amarillo. ¿Cuál diferencia? Ninguna, son amarillos. Pero genéticamente son diferentes. Entonces, si yo no puedo ver esto, las letras,
y solo veo amarillo, ¿cómo voy a saber que este amarillo es homocigoto y que este amarillo es heterocigoto? Con el retrocruzamiento de prueba. ¿Qué es el retrocruzamiento de prueba o cruzamiento de prueba? ¿Para qué sirve? Sirve para diferenciar qué individuo es homocigoto y qué individuo es heterocigoto. Y es sencillo, consiste en cruzar el fenotipo dominante con la variedad homocigota con el recesivo. O sea, es el único que yo sé aquí que es verdadero es el verde. Si yo veo un individuo, una arveja verde, yo sé que sí o sí es A minúscula minúscula. Pero si veo amarillo, no sé si es A mayúscula mayúscula o A mayúscula minúscula. Entonces, ¿qué hago? Retrocruzo, cruzo este amarillo con este verde, este amarillo con este verde, este amarillo con este verde. ¿Por qué? Porque yo sé que este verde sí es AA. Entonces, ¿qué pasa? Miren, si cruzo el homocigoto con el verde, todos, absolutamente todos los hijos tienen que salir amarillos y heterocigotos. Esto es porque aquí está, ¿no? ¿Dónde está? Uy, ya habíamos avanzado. Esto. Si cruzo un homocigoto con otro homocigoto, 100% va a ser liso y 100% va a ser heterocigoto. Entonces, esa es el retrocruce de prueba. Si cruzo un homocigoto con un homocigoto, siempre el 100% va a ser amarillo porque este domina y va a ser 100% heterocigoto porque este le dio el A y este el A. En cambio, si cruzo un amarillo, que es exactamente igual, pero que no es homocigoto y es heterocigoto, con un homocigoto recesivo, que sí es AA, ahí voy a tener el 50% de mis hijos van a salir, o de los hijos de este cruzamiento van a salir amarillos, pero un 50% van a salir verdes. ¿Qué significa? Cuando me sale 100% amarillos, yo implícitamente digo que este es homocigoto. Pero si de este amarillo con este verde me sale un verde, inmediatamente digo, este es portador del gen verde. La única para que este sea verde es que el amarillo haya sido heterocigoto y tenga como portador el gen que no se expresó amarillo chiquito, verde chiquito. Entonces, si es homocigoto, toda la descendencia será igual. Pero si es heterocigoto, el 50% va a ser amarillo y el 50% va a ser verde. Basta con que salga un verde y yo ya sé que este es heterocigoto. Entonces, amarillo, amarillo, pero este es homocigoto. ¿Y de cómo sé que este es homocigoto y que este es heterocigoto? Por el retrocruzamiento. Hago cruzar con un verde y si siempre va a ser amarillo, 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 este es homocigoto. Pero si en un caso cruzo con un verde y sale un verde, este es verde. ¿Vieron? Ya estamos terminando, tenemos 10 minutos más. ¿Cómo resolver un problema de genética? Los problemas de genética son similares a los problemas algebraicos. El enfoque que hay que darles es, primero, analizar el problema cuidadosamente. Luego, como en matemáticas, traducir las palabras en símbolos. Amarillo, le pongo A. Al verde ya le he puesto A chiquita. Elegir y aplicar una técnica. Es dominancia, es codominancia, es epistasis, es pleiotropía, igual que en los casos de factorización, primer caso, segundo caso, tercer caso. Los dos primeros pasos son importantes, este y este, analizar y traducir. Luego ya es mecánico, van a ver. Los problemas más simples, como les decía el lunes, es cuando se da toda la información necesaria sobre el fenotipo y el genotipo de los padres, para que salga la F1 y la F2. Cuando se le pide este tipo de problemas, debe seguir los siguientes pasos. 1. Primero tiene que determinar tan pronto como sea posible si los padres son homocigotos o heterocigotos. Luego, tiene que saber sacar los gametos, cuáles son los gametos que puede formar el papá o la mamá. Y luego reunir los gametos por el método del tablero de Punnett o el de bifurcación, que les voy a enseñar, son dos. Luego se repite el proceso para obtener la F2. Por lo tanto, determinar los genotipos a partir de la información requiere comprender la base teórica de la transmisión. Si yo digo un papá homocigoto, quiere decir que es igual a mayúscula, mayúscula. Si digo papá homocigoto recesivo, es A minúscula, minúscula. ¿Entienden? Uno tiene que leer, ese es el problema.
Miren un esquema de cruzamiento. Padre 1, homocigoto. Se cruza con una madre homocigota. Saco los gametos, solamente el mismo, N mayúscula, N minúscula. ¿Qué hacen los gametos? Se cruzan. Y tengo la nueva composición de los hijos. Aquí era NN mayúscula, NN minúscula, ahora es heterocigoto. Cuando cruzo dos heterocigotos, miren, cuando hay dos genes, aquí era un gen, aquí son dos genes heterocigotos, da 4 tipos de gametos. Eso les voy a enseñar en la próxima clase, cómo sacar gametos. Entonces, miren, un individuo con dos pares no homocigotos, heterocigotos, da 4 tipos de gametos. AB, 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 AB. Entonces, aquí ya vemos, por ejemplo, este es heterocigoto con heterocigoto, da 2 tipos de gametos. Ucha, puede dar de aquí, si este se junta con este, va a dar este. Si este se junta con este, va a dar este. Entonces da un homocigoto dominante, heterocigotos y homocigoto. Y hacer esto es chipador. Por eso se trabaja con el tablero de Punnett, que es dibujar una tabla de 2 por 2. ¿Por qué 2 por 2? Porque aquí hay 2 gametos por 2. 2 por 2, 4. Una tabla de 4. Se anotan los gametos del papá acá, los gametos de la mamá acá. Se llenan los gametos del papá, se llenan los gametos de la mamá y se hace el cruzamiento. ¿Se dan cuenta? Empezamos con uno vacío, se ponen los gametos papá, mamá, y luego se juntan los gametos dentro de cada cuadradito, y ese es el tablero de Punnett. Lo van a ver con calma, pueden ver también en internet, hay varios videos. Y la interpretación, aquí está, ya no nos va a dar más tiempo, esto está muy rápido, pero vamos a hacerlo. Miren, por ejemplo, aquí, SS, luego están los heterocigotos, lo que había dicho, un homocigoto dominante, un cuarto, 25, 50% son heterocigotos, y un cuarto son homocigotos recesivos. Por lo tanto, de un liso con un liso, cuando los dos son heterocigotos, 3 van a ser lisos y 1 va a ser rugoso. 75% son lisos, 25% rugosos. Y genotípicamente son 25% homocigoto dominante, 25% homocigoto recesivo y 50% va a ser heterocigoto. Miren, homocigoto, homocigoto, heterocigoto. Esto es lo que hizo Mendel. Cruzó un liso con un rugoso y todos sus hijos fueron lisos y todos sus hijos fueron heterocigotos. Liso con rugoso, todos lisos, todos heterocigotos. Y en la F2, a ver, en la F2 ya no. En la F2 habían 2 tipos y 2 tipos. Los 2 eran lisos, pero eran heterocigotos. Y ahí ya hubo liso, liso, liso y uno salió nuevamente rugoso. Aquí en la F1 todos eran lisos y todos eran heterocigotos. En la F2 75% eran lisos y uno era rugoso. Y genéticamente ya no eran todos heterocigotos. El 50% fue heterocigoto, un cuarto fue homocigoto y el otro un cuarto homocigoto. Este es homocigoto dominante y este es homocigoto recesivo. Para terminar, un alelo recesivo rojo da lugar en homocigosis al color rojo en bovinos. El negro es normal, el negro domina. Entonces, un ejemplo más simple. Para resolver, usted debe entender y conocer el concepto de dominancia y recesividad. Uno domina al otro. ¿Está bien? La tercera ley ya no nos va a dar las semillas lisas, porque la tercera ley ya es con dihíbridos. Hasta ahí lo vamos a dejar. Ahí vamos a dejar. Ver, esto falta un poquito, pero la tercera ley, a ver, hay 3 minutos. Hagamos. La tercera ley se conoce como la ley de la herencia independiente. Ya no se trabaja con un carácter, tenemos que trabajar con 2 caracteres. Entonces aquí, por ejemplo, Mendel cruzó guisantes de semilla amarilla y lisa, o sea, 2 características, color y forma, con una semilla verde y rugosa. Las semillas obtenidas eran todas amarillas lisas, entonces es doblemente homocigoto
doblemente recesivo. Esto ya vamos a ver con calma en los ejercicios. Y son dihíbridos. El otro era monohíbrido, hasta aquí era monohíbrido. Este es monohíbrido, solo vemos uno. Pero aquí vemos dihíbrido. ¿Qué significa? Miren, tiene liso, es lisa, pero tiene el carácter rugoso acá. Y es amarillo, pero tiene el carácter verde acá. Entonces, cuando se cruza, miren, ya no es un tablero. El monohíbrido era un tablero de 2 por 2, 4. Aquí hay 4 tipos de gametos, por lo tanto puede producir 4 gametos, que eso les voy a enseñar en la próxima clase, y produce 4 por 4, 16 tipos de individuos. Y luego lo que tenemos que hacer es juntar los gametos. Miren, A, B, 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 B. Esto es largo, pero sale otro tipo. Cuando es dihíbrido sale 9 de 16 liso amarillo, 3 de 16 rugoso amarillo, 3 de 16 verde liso y 1 de 16 verde rugoso. Bueno, con eso termino. Vean, yo quiero que nuevamente voy a dejar de grabar un ratito. Ay, caramba. Tener la